descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí mientras te canto, te amo, te amo, mi rey, quédate conmigo. Rey, que mi vida sea para ti. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a Conectados a su presencia. Tengan ustedes un bendecido día. Que el Señor en esta mañana les hable a través de esta su sierva. En esta mañana quiero hablarles de los perfectos planes del Señor. Y le he puesto como nombre a esta enseñanza: te cambio mis planes por los tuyos, Señor. Bueno, al estar preparando esta charla, me puse a pensar en muchísimas cosas. Y recordaba de cuando era niña, y yo pienso que todos los niños cuando estábamos pequeñitos y pensábamos en qué queríamos ser de grandes cuando nosotros ya crezcamos. Y los varones por lo general decían: yo voy a ser doctor, yo voy a ser bombero, yo voy a ser policía. Las mujercitas: yo voy a ser doctora, yo voy a ser... muchas decíamos mamás y bueno, muchas cosas hablábamos. Pero en el camino hasta llegar a ser jóvenes, de esos 10, 15 muchachos de la gallada que querían ser bomberos o que querían ser policías, tal vez uno ahora será o tal vez no será lo que pensaba ser de niño. Pues es una decisión que buscan un porvenir seguro. Es una decisión en donde cuando ya crecemos nosotros ya no nos ponemos a ver solo en la fantasía, sino buscamos algo seguro que nos dé un sustento, algo en donde podamos sentirnos bien, en donde podamos tener un ingreso económico fijo y poder dar estabilidad económica, física, territorial, qué sé yo. A todos nos gusta la seguridad, eso es indudable. Pero hay otros que aparte de gustarles la seguridad, les encanta una carrera que les lleve a servir. Y no importa mucho los riesgos que esto comprenda. Vamos a poner un ejemplo que estamos viviéndolo ahora muy frecuentemente y vemos en noticias, quizás tenemos conocidos que están en estos asuntos, en estos tiempos de pandemia. Vamos a hablar, por ejemplo, de los médicos. Yo creo que todos los niños cuando decían voy a ser médico, voy a sanar a los enfermos, y lo primero que pensábamos en nuestros papás. Vamos a sanar a papá, vamos a sanar a mamá, pero nunca nos imaginábamos todo lo que tenían que pasar para llegar a tener ese título y poder ejercer esa medicina. Entonces, son altos, bajos, son malas noches, son esfuerzos. Y en estos tiempos de COVID es increíble porque tienen que negarse a ellos mismos. Tienen que negarse inclusive aún a sus familias. Y muchos de ellos aún hasta han dado sus vidas por cumplir ese servicio que ellos quisieron. El camino no fue fácil, pero lo lograron, lo están logrando. Otros también podemos ponerles como ejemplos a los policías y militares, que les tocó salir a estar en las calles con el riesgo de contaminarse, de contagiarse, con el miedo de llevar el virus a sus casas. Pero sin embargo, ese sentido de servir, y ese sentido de dar todo, de que su
profesión, de que su disciplina les lleva a cuidar de la ciudadanía, aún a costa de su misma integridad. No es sencillo. Pero yo creo que hay algo en común que todas las personas tenemos. Tanto médicos, militares, como bomberos, como plomeros, como amas de casa o como servidoras del hogar, cualquiera que fuese la profesión. Y es porque tenemos una esperanza de lograr algo a través de esto, a través de desempeñar nuestra profesión, nuestro modo de desempeñarnos, así nos lleva y nos ponemos a pensar que hay un camino de fe. Es un camino de fe en donde nosotros sabemos que vamos a entregar un servicio, a hacer algo y a través de eso vamos a recibir economía para nuestros hogares, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la fe es algo que estoy segura de que yo hago esto y me van a entregar algo a cambio de lo que yo hice. Pero hoy quiero hablar más para la parte espiritual. El caminar por fe es un caminar con propósito, no es un caminar por caminar, es un caminar en obediencia, pero es cierto que en medio de ese camino Dios puede presentar circunstancias que nos desconcierten. Por ejemplo, estas dificultades con peligro masivo de contagio y con deseos y este mismo con decesos masivos. Y esto ha traído una serie de problemas, ¿qué es lo que el creyente debería hacer en estos momentos? ¿Qué estamos hablando? El COVID ha traído muchas dificultades en el desempeño laboral, en el desempeño de salud. Los servicios de salud se han saturado, se han colapsado muchos. El susto en que está viviendo toda la humanidad por no contagiarse, por todas las circunstancias que viene dando este virus. Pero a pesar de todo esto, debemos de estar seguros, nosotros como creyentes, de que la misericordia de Dios nunca falla. Debemos mantenernos en el camino de la fe, aunque esto no nos garantice que no tendremos dificultades, que el dolor será cero, que inclusive la aceptación para con nosotros será todo bien, toda la gente nos aceptará y que todo va a ser color de rosas. Al contrario, el camino de la fe es un camino angosto donde hay piedras, donde hay baches, donde hay espinas. La buena noticia es que todas estas cosas están supeditadas y controladas por Dios y tienen un propósito. Y ese propósito, mis queridos hermanos, es adiestrar, formar, fortalecer y disciplinar al creyente. Es increíble. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23 a 27, encontramos al apóstol Pablo hablando acerca de todas las cosas que a él le ha tenido que pasar a raíz de que él tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo tomó para su obra, le puso un propósito a su vida. Y nos dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligrosos ríos, con peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y el 27 dice,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Yo creo que si nosotros nos pusiéramos a escribir todas las dificultades que hemos traspasado a través del tiempo, o quizás las que nos pudiesen venir, no creo que hubiéramos podido escribir con tanta exactitud y tantas cosas que el apóstol Pablo habla en esta parte, en esta porción de 2 de Corintios. Pablo muestra que podemos sobrellevar las dificultades más inimaginables, pero no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza que nos da el Santo Espíritu de Dios. Porque nuestro Padre nos cuida, nos ama y nos utiliza para sus propósitos divinos. Pablo pasó por tantas cosas que difícilmente hoy estaremos pasando. Pero si nos toca vivir y lidiar con muchas otras cosas contemporáneas, si Él resistió, mis hermanos, tengan la plena seguridad que con la ayuda de Dios nosotros también lo podremos. Nosotros cuanto más, en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y en Isaías 26:3 nos promete, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Qué palabra más poderosa! Imagínense en Pablo pasando por tantas dificultades y moviéndose de un lugar a otro, porque él se movía en lugares geográficamente distantes. Y él no paraba, Y el trasladarse de un lugar a otro le comprendían peligros, le comprendían angustias y tristezas, porque Pablo pasó hambre, pasó sed, pasó desesperanza y aún así él no se rindió. ¿Por qué? ¿Por qué él no se rindió? Porque está escrito que no son por nuestras fuerzas, sino por las del Santo Espíritu de Dios. Que no es por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Cristo, porque Él suple a sus hijos con lo que nos falta. Pablo, conocedor de las Escrituras, conocía esta promesa y perseveraba en la obra que Cristo le había encomendado. Aún en prisiones no dejaba de hablar del Evangelio, de discipular y hasta de animar a los creyentes a que sigan creyendo en el Señor Jesús y en el Evangelio. Aún en dolores, el Señor lo utilizó para dejarnos las cartas que hoy conforman la mayoría del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos enseña que la única manera sabia de vivir es confiando en Dios, siguiendo su dirección, dejando a un lado los planes de nosotros para tomar los suyos, que son sabiduría divina pura. Realmente, solamente Él nos puede guiar a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, a esforzarnos a pesar de. Cada uno de nosotros debemos decir si caminar en la cuerda floja o mirarla solamente y pasar de largo por suelo seguro. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo nos centramos nosotros en caminar en algo seguro, a pesar de que sabemos que en el transcurso del camino se nos pueden presentar cosas que no pueden ser agradables, cosas que nos pueden sorprender, cosas que sean muy duras? Por ejemplo, estos tiempos de pandemia. Todos los creyentes, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos quedamos pasmados, nos quedamos abismados, y ahora nosotros, los que estamos más grandes, todavía me considero joven, pero no tanto como para estar en la tecnología que los jóvenes lo mueven tan rápido.
¿Cómo estamos haciendo? ¿Cuál es ese entregarnos al Señor? ¿Cómo puedo yo mantener los planes? Quizás al inicio del año recuerdo tan agradablemente que el Señor nos daba una promesa y decía, en este año se cumplirá tu propósito en mí. Y todos, yo por lo menos lo hacía, no sé si el resto lo hacía, nos imaginábamos el transcurrir de los meses y que el Señor nos va a tomar así y que vamos a hacer esto y aquello y vamos a hacer este movimiento y vamos a hacer este otro, vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá, hablando del cuerpo de Cristo. Y que allí se iba a cumplir nuestro propósito. Pero a este momento, con todo lo que está pasando, nuestros planes, porque esos eran nuestros planes, han quedado ahí. ¿Y cuántos de nosotros hemos entregado esos planes a los pies de Cristo para dejarle que Él obre ahora en nosotros? En Colosenses 1, del 10 al 15, podemos encontrar el cómo hacer esto, cómo entregarle al Señor nuestros planes y tomar los suyos. Cómo no caminar en la cuerda floja, sino que caminar en piso fijo para no hacernos daños. La palabra del Señor dice, Colosenses capítulo 1, del versículo 10 al 12 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en todo conocimiento de Dios, fortalecidos con el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Qué linda palabra. Qué hermoso. Qué tesoro tan grande el Señor nos ha dado en esta porción y nos está dando esas instrucciones. Pero ¿cómo saber nosotros? ¿Cómo poder integrarnos en el plan de Dios? Pues hay solamente cuatro maneras que yo pude encontrar en lo que nos dice en esta porción bíblica. Y en primer lugar nos dice, andar como le agrada al Señor. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en primera de Tesalonicenses 2, en el versículo 4, en la segunda parte dice, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Esto quiere decir que nuestro actuar, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar debe ir acorde a la palabra de Dios, que no nos conformemos a este siglo y todas sus desviaciones, que aunque el mundo grite que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, yo no replicaré, sino que caminaré en todo lo santo, lo bueno, lo puro, lo justo, lo de buen nombre, como a Dios le agrada. Que cuando Él venga, nos encuentre haciendo lo bueno. Y esto posiblemente nos traiga dificultades, problemas, pero debemos confiar en Dios, de que Él siempre nos respaldará, nos cuidará y nos librará del mal. No desmayemos. No desmayemos, iglesia, no desmayemos, hermanos. El Señor siempre va a tener el control y siempre va a cuidar a sus hijos, aun cuando venga aún leyes que nos digan, como le dijeron a Daniel, está prohibido de que puedas honrar o doblar rodillas adelante de otro que no sea el rey. Pero Daniel se mantuvo firme y continuó orando 3 veces en el día, dice la palabra. Aun cuando salgan leyes en donde nos prohíban que congregarnos o de pronto nos prohíban hablar la palabra o de pronto, qué sé yo, por cuántas cosas que estamos viendo que se están dando en estos tiempos. Nosotros debemos tener confianza en que el Señor
tiene el control y Él nos va a ayudar y nos va a cuidar todo el tiempo. Como segundo punto, debemos dar un fruto bueno, digno para el Señor. En Santiago 3:3 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¡Wow! Hay una sabiduría que viene de lo alto y esa es la sabiduría de Dios. Y nuestra responsabilidad es buscarla para vivir conforme a ella. Y cuando lo hacemos, estaremos caminando hacia donde Dios nos dirija, hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y no solo encontraremos nosotros el camino de la felicidad, la paz y la protección, sino que también trazaremos ese camino para nuestras generaciones. Y todo aquel que nos rodea en la vida, en la universidad, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en donde quiera que sea, todas las amistades que nos rodean, con aquellos que nos conectamos, pues ellos mirarán y también podrán encontrar ese camino, porque nosotros al vivir agradablemente ante el Señor, estaremos testificando a Cristo como el único camino que conduce a la paz verdadera. Como tercer punto, nos habla y dice, crecer en el conocimiento de Dios. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Hay una sola manera de conocer y de crecer en el Señor, y es en su intimidad diaria, guiados por el Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento y nuestros oídos espirituales a sus enseñanzas, dejándole que Él nos hable. Cuando conoces, crees. Cuando crees, confías. Cuando confías, no dudas. Y no dudas que la mano poderosa y misericordiosa de Dios está obrando a tu favor. Y esto nos lleva a algo mucho más poderoso, algo que ensancha mi corazón y que me hace vibrar. Me hace vibrar y es impresionante, porque esto es lo que necesitamos en estos tiempos. Y es fortalecernos en el poder de Dios. Nos sostiene. ¿Quién nos sostiene? Dios. ¿Quién nos ayuda? Dios. ¿Quién lucha nuestras batallas? Dios. Y para colmo, y para regalo, y para la yapita, el Señor nos regala victorias día a día cuando nosotros buscamos fortalecernos en su poder. Caminamos confiados y seguros. Nos impulsa a ser constantes, pacientes, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Jesucristo, así como dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, mis queridos hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos que buscar para poder estar firmes, estar fieles y estar constantes en todas estas pruebas que la vida nos ha puesto en esta temporada, para nosotros tener esa seguridad de que el Señor nos está cuidando, Él nos está amparando, Él nos está llevando de su mano, Él no nos abandona, Él nos cuida. Y primero tenemos que andar como le agrada al Señor. El segundo, tenemos que dar fruto bueno, digno para el Señor. Que el tercero es crecer en el conocimiento de Dios. Y el cuarto, fortalecernos en su poder. Y esto nos da un maravilloso resultado, que es el gozo de la herencia celestial, el gozo de la esperanza bienaventurada en Cristo Jesús. No hay nada más inteligente y sabio de nuestra parte que rendir nuestros planes a sus pies y todos los planes de Dios tomarlos nosotros, porque cuando así lo hacemos, el Señor nos hace pisar en firme, retira toda cuerda floja. Él mismo nos sostiene, nos guía a pesar de las dificultades. Él nos dará la victoria. Recuerden, los planes de Dios son buenos, agradables y perfectos para ti, para mí, para todos sus hijos. No nos desanimemos.
El Señor está con nosotros y tiene pleno control de todo lo que hace. Busquemos de Él y Él está listo. Él está siempre con su mano extendida hacia nosotros. Oremos, mis queridos hermanos. Oremos para que el Señor nos ampare y porque todos nosotros, todos aquellos que le conocemos, podamos ser un canal bendito para que los que no le conocen tengan la misma confianza que tenemos nosotros en Dios. Amado bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias por las promesas que tú nos has entregado, Señor. Y tú nos dices, Padre amado, que si nosotros confiamos en ti, que si nosotros te buscamos y andamos en el camino que a ti te agrada, que si nosotros damos un fruto digno de ti, Señor, tú nos vas a hacer crecer en tu conocimiento, que tú nos vas a fortalecer, Señor, con tu poder, y que eso nos va a llevar a la meta, Señor, que todos esperamos, y es estar un día en tu presencia, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por todos los hermanos en fe, por todos los hermanos de Casa de Vida, Señor, que ninguno se desanime por los problemas, por las dificultades que estamos caminando. Que ninguno se desanime, sino que pueda ver tu mano en este tiempo, Señor. Que ninguno regrese a mirar atrás, sino solamente para mirar los portentos que tú has hecho toda la vida, Señor, y ese sea un impulso para seguir adelante. Padre amado, te pedimos por todos aquellos hermanos en fe del todo el mundo, Señor, que puedan testificar de tu gloria, que puedan hablar de las realidades que tú has hecho en este tiempo, Señor, cómo nos has sostenido, cómo nos has guardado y cómo nos has impulsado, Padre. Bendecimos, Señor, la vida de todos aquellos que se han conectado, de todos aquellos que van a mirar, Señor, esta transmisión. Bendecimos y que sea tu santa mano tocándolos, guiándolos y haciéndoles sentir seguridad en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no olvidemos, hermanos, Casa de Vida, somos la iglesia.